Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Conatura, la edición número 10, Conatura 10. Y veréis, vais a entender enseguida cuando ahora os presente a quienes nos van a acompañar en el programa de hoy, por qué digo que hoy tenemos un programa histórico. Empezamos. Vais a entender enseguida el chistecito, el programa histórico, podríamos decir, es histórico porque hoy es el día en el que Joe Biden llega a la Casa Blanca o el día en el que ha abandonado la Casa Blanca Donald Trump. Bueno, en realidad fue ayer, ¿no? Pero no, es histórico porque vamos a hablar con Luis García Jambrina. Luis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por lo de acontecimiento histórico. Bueno, el acontecimiento histórico podría ser que tú y yo habláramos, no tanto porque tú y yo hemos hablado unas cuantas Hace veces. poco, pero no en este año. En este año, en el año 2021, no, por cierto, que yo puse un tuit, por lo que veo recientemente, con la cantidad de acontecimientos que están sucediendo, puse un tuit diciendo que se me estaba haciendo larguísimo el 2021 y creo que está teniendo bastante éxito. Bueno, para quien no lo sepa, Luis García Jambrina es profesor titular de literatura española en la Universidad de Salamanca. Ya veis que estoy aquí que detrás de mí veis la fachada. Doctor en filología hispánica y máster en guión de ficción para televisión y para cine. Y ha escrito numerosos ensayos, críticas, libros de cuentos. Aquí hemos hablado, de hecho, de algún libro de cuentos contigo. Aunque, bueno, pues quizá la saga más famosa es la de o sobre la vida que tiene como protagonista a Fernando de Rojas, mezclando ahí un poquito de novela histórica, de ahí lo de programa histórico, con novela negra, y bueno, pues desde el 2008 que empezó con Manuscrito de Piedra, pues ahí hemos visto el Manuscrito de Nieve, el Manuscrito de Fuego, el Manuscrito de Aire y el Manuscrito de Barro, que acaba de presentar, que acaba de estrenar ahora en 2021. Enseguida hablaremos de todo ello, Luis, pero haznos un pequeño resumen, una frase, un titular de por dónde vas en este Manuscrito de Barro, de este que se acaba de estrenar en 2021. Bueno, es una novela que se sitúa en el Camino de Santiago en 1525, de modo que es un viaje por el espacio y por el tiempo y además por uno de los espacios más sugerentes que es el Camino de Santiago. De modo que una novela de intriga histórica, pero bueno, también una novela de formación y una novela de amistad, que es la que surge entre Rojas y el ayudante que le va a prestar su apoyo y su compañía durante ese recorrido. Bueno, pues como consecuencia bueno, pues de la colaboración, ¿no? De la ayuda que le ha solicitado un colega, pues aquí tenemos hoy la conversación servida con un amigo tuyo, que es Javier Gómez Vila, que es... Hola, Javier, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, estamos muy bien. Muchas gracias por invitarme. Pues brevemente, diré de ti que eres doctor en Arqueología e Historia Antigua por la Universidad de Santiago de Compostela. Estás en Santiago ahora, ¿no? Estoy en Lugo, yo vivo en ¿Estás en Lugo. Lugo? Sí, pero estudié en Santiago, sí, durante mucho tiempo. Profesor numerario de enseñanzas medias, además director de actuaciones arqueológicas de la Xunta de Galicia y de la Universidad de Santiago de Compostela, y bueno, fue integrante del equipo arqueológico que desarrolló el programa que a muchos os sonará, ¿no? El Plan Europeo Líder, integrante del equipo de investigación de la OSC de la Universidad de Santiago del proyecto europeo Petra para analizar las perspectivas del sistema educativo. Por cierto, que esto me interesa mucho, que hablemos también, a ver si sacamos un hueco para hablar también de novedades, es muy importante, de la incorporación además de innovación en la educación. Javier, ¿te llamó tu amigo Luis Jambrina? No sé, me lo estoy inventando, creo que fue así, ¿no? Te llamó un día y dijo, oye, necesito que me ayudes a ser riguroso, ser muy riguroso en el tema de la ambientación histórica, ¿no? Sí, bueno, más o menos ocurrió así. Empezamos a hablar sobre el tema, sobre su proyecto de una novela sobre el Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí la idea de enfocarlo por un personaje muy curioso y muy interesante, que seguro que a lo largo del programa podemos hablar sobre él, que es Hermann König. Y bueno, pues a raíz de este personaje y de lo que hizo, cuando lo hizo, y que es un personaje histórico, pues surgió pues, una colaboración, ¿no? Entonces, poquito a poquito, pues fuimos uniendo nuestra amistad y nuestro trabajo y salió, bueno, pues esta novela y, bueno, y todo lo poco que pude ayudarle en el plan histórico, pero muy interesante.
Bueno, pues enseguida, yo tengo tantas preguntas que haceros hoy, porque son tantas las, de verdad, los asuntos que me llenan de curiosidad cuando veo un trabajo tan minucioso como el que se puede ver en todos, normalmente en todos los que hace Luis García Jamena, pero cuando uno ve en el manuscrito de Barro, ¿no? Por hablar del último libro, y ve con ese detalle con el que se cuentan cosas, yo tengo siempre la curiosidad de saber qué hay de hecho histórico, qué hay de hecho novelado, qué hay cuánto sabemos muchas veces de asuntos que tenemos perfectamente datados, y que tenemos documentados que fueron así, y qué otra parte hay que imaginar porque no tenemos constancia material de que fue como lo narramos. Bueno, de todo eso quiero preguntaros, ya lo veis, el manuscrito de Barro, pero antes, porque no quiero hacerle esperar más, veréis, quiero presentaros a todos, los que nos seguís aquí en Quod Natura ya lo conocéis de sobra, a otra persona, hablando de historia, que ha hecho historia. Y que además también es de Salamanca, concretamente de Guijuelo. Y creo que ya, bueno, creo, no lo sé, porque le he estado espiando en las redes y sé que está ahí, que sé que ha llegado ya a Guijuelo, y estoy hablando de Lorenzo Santolino. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Que acabas de llegar del Dakar. Pues sí, casi recién llegado. Llevo un par de días, pero que me han sabido a poco. Tengo que todavía descansar un poquito más. Lorenzo, en nuestra, no sé si lo recuerdas bien, pero en nuestra conversación aquí, cuando pues, os sentamos juntos virtualmente a Vicente del Bosque y a ti, te deseamos suerte, ¿te acuerdas? Dijimos que estaríamos muy pendientes de ti y del resultado que obtendrías en la categoría de motos. Y bueno, dilo tú, vaya pedazo de Dakar que te has marcado. 6º en motos, mejor español. Sí, la verdad que estoy muy contento, no podía pedir más, ¿no? El objetivo era llegar bien cada día, intentar estar en la línea final de la carrera. Lo conseguí y aparte de eso, pues con una buena regularidad, buena consistencia, sin muchos errores, acompañando la mecánica y bueno, pues al final ese 6º puesto final que a nuestro equipo nos sabe casi como a victoria, ¿no? La verdad que muy contentos. Te diré. Oye, ¿tú recuerdas qué nos dijiste aquí cuando yo te pregunté, oye, ¿cuál sería para ti hacer un buen puesto en el Dakar de este año? ¿Recuerdas lo que nos dijiste? No sé si os dije un número, pero os dije seguramente que estar entre los 10 primeros ya sería muy buen resultado para mí, ya que, por supuesto, para el equipo que nunca había conseguido entrar en el top 10. Vamos a verlo lo que nos dijiste. Tienes buena memoria, vamos a verlo. Lorenzo, te preguntaba antes por qué objetivos te marcabas para este año en el Dakar, pero soñemos un poco más. ¿Qué objetivos? O sea, cuando tú apagas la luz y sueñas un poquito, ¿con qué sueñas? Hablo del mundo deportivo. ¿Qué te gustaría ganar? Bueno, me gustaría ganar el Dakar, obviamente, porque estoy trabajando para ello. O sea, hay que ser realista. Este año, si pudiera acabar entre los 10 primeros, la verdad que sería un gran resultado. Nunca mi equipo ha entrado entre los 10 primeros del Dakar y, bueno, pues me gustaría mucho poder ser el piloto que lleve a la moto a final de carrera entre los 10 primeros. Sería un muy buen resultado para mí. Bueno, pues nos encantará que eso ocurra, y cuando suceda, que va a suceder, y te lo deseamos de corazón, te volveremos a llamar y te diremos, mira, aquí nos lo dijiste a nosotros hace unos meses. Ahí está el equipo del Dakar listo de Lorenzo. Dentro de poco con vosotros y comentar cómo ha ido. Ojalá que sí. Vale, pues efectivamente, Lorenzo, es justo lo que nos decías, que tu objetivo era quedar entre los 10 primeros. Objetivo, te diría que cumplido más que de sobra. 6º es clasificado y mejor español. En tu foro interno te guardabas un poquito. En tu foro interno pensabas, voy a decir 10º, pero sé que puedo aspirar a ser. Al final del todo decías que aspirabas a estar entre los 5, y se te escapó por muy poquito en la última etapa. Sí, la verdad que el Dakar es una carrera en la que es difícil prever lo que puedes hacer. Hay pilotos muy rápidos, es una carrera muy larga, pueden pasar muchas cosas que no están bajo tu control. Entonces, por ritmo, está claro que yo creía que podía estar entre los 10 mejores. Al final he sido uno de los que menos errores ha tenido a nivel de navegación, he llevado un buen ritmo y eso me ha llevado hasta el 6º lugar, casi el 5º, rozando el 5º. Entonces sí que, bueno, pues al final cuando tú partes, pues sabes que estás en unas condiciones como para hacer un buen resultado, pero nunca esperaba. No es que nunca lo esperara, al final se han reunido las condiciones y se ha hecho un buen trabajo tanto por mi parte como por el equipo para conseguir ese resultado. Bueno, ya has corrido el Dakar y lo has terminado, que también aquí hablamos el otro día de que solamente acabar el Dakar es un éxito. Ya has sido el mejor español clasificado. No quiero meter presión, Lorenzo, pero ya sabes que es lo siguiente, ¿no?
Bueno, lo siguiente se supone que es mejorar esto. Obviamente estamos trabajando para ello año a año y con más experiencia cada año, pues vamos aprendiendo cosas, vamos haciendo menos errores y mejorando los puntos débiles. Y bueno, tengo que decir que lo que hemos conseguido para nuestro equipo no ha sido nada fácil. Llevan muchos años trabajando para esto, a nivel mecánico, a nivel de estructura. Y yo también, ¿no? Preparándome mucho. Obviamente el objetivo sería poder ganar un día el Dakar, pero bueno, todavía nos queda seguir cuajando todo y seguir preparándonos más, seguir adquiriendo esa experiencia tan importante en este tipo de carreras. Así que nada, ahora a descansar un poco y a ponernos en marcha para seguir trabajando en ese gran objetivo. Claro que sí, que te lo has ganado, que se lo ha ganado todo el equipo Serco, que habéis hecho un trabajo extraordinario y que nosotros estamos encantados de que hayas pasado por aquí antes del Dakar y después del Dakar, y que sepas que todo el equipo, que te tiene mucho cariño, Lorenzo, mucho, te ha seguido con mucha atención durante todo el Dakar. Que sepas, que hayas tenido un grupo de fans, que hemos sido los de Quad Natura, que hemos estado siguiendo tu magnífico... Sí, no lo dudo, no lo dudo. Han estado ahí, echaron un buen cable también antes de empezar ya el Dakar, estuvieron ahí apoyándome mucho, y así que no dudo que hayan estado detrás de mí, al igual que toda la gente que me ha llegado muchísimos mensajes de ánimo, de fuerzas para hacer este Dakar, este resultado. Así que nada, muchas gracias a vosotros y a todos ellos. Bueno, pues de verdad que ha sido un orgullo estar ahí contigo y efectivamente, pues para ti son estos aplausos. Es que, gracias Lorenzo, es que además te diré que como tengo máquina nueva, pues estoy como un niño con zapatos Hay nuevos, que probar todo. estoy ahí pues encantado de la vida de probarla. Bueno, Te lo han traído los Reyes. gracias por todo, de verdad, y eso, lo dicho, que un abrazo muy fuerte y que se te quiere mucho, ¿vale, Lorenzo? Muchísimas gracias, un saludo para todos. Igualmente. Chao, hasta luego. Recupero la conversación con Luis García Jambrina y con Javier Gómez Vila. Bueno, y aquí estamos hablando de hacer historia. Luis, si me permites empezar por tu faceta de como profesor. ¿Dónde acaba? No sé si acaba en un sitio el trabajo de profesor y empieza por otro el de... Más que el trabajo, diría la gorra, ¿no? La gorra de profesor y la gorra de escritor, ¿no? Es decir, ¿cuándo te quitas una y te pones la otra? ¿Esto sucede así o no hay compartimentos estancos y uno va fluyendo por la vida y todo forma parte de ti, ¿no? De lo que eres? Sí, bueno, en primer lugar, suelen ser vidas paralelas que durante buena parte del trayecto no se tocan, pero inevitablemente hay continuas interferencias y trasvases del uno al otro, aunque solo sea porque yo soy profesor de literatura y luego escribo novelas u otro tipo de textos, ¿no? Entonces es inevitable, no pueden ser cosas separadas o compartimentos estancos. Lo que pasa es que yo sí que quiero también mantenerlos controlados, porque cuando me pongo a escribir no quiero escribir como un profesor, ni tampoco quiero escribir para profesores. Eso para mí es algo muy, muy importante. Entonces, bueno, hay que mantener las distancias, pero evidentemente dejar que se produzcan esos entrecruzamientos, ¿no? A mí me ha ayudado mucho pues todo ese bagaje de lecturas que tengo, no solo ya de lecturas de los textos, sino sobre los propios textos, y luego en mi labor como profesor, pues el conocer un poquito la literatura desde dentro me ayuda también a explicar ciertas cosas, ¿no? Vale, ¿y por qué siendo profesor, o cómo surge más que por qué, ¿no? ¿Cómo surge siendo profesor de literatura? Que pues que te has enfrentado, evidentemente, a muchos textos y personajes históricos. ¿Por qué de repente eliges para tus novelas a un personaje como Fernando de Rojas? ¿En qué momento te hace, pum, clic la cabeza? Sí, bueno, fue una cosa espontánea. Yo había escrito un libro de cuentos, Muertos S.A., donde había varios relatos que hablaban de figuras literarias o de enigmas literarios, porque la literatura española, sobre todo la clásica, está llena de enigmas y misterios sobre escritores, sobre obras. Y bueno, había experimentado un poco con eso, siempre con un tono fantástico o de intriga o policíaco. Y bueno, cuando publiqué aquel segundo libro de cuentos en el año 2005, se titula Muertos S.A., pues pensé seguir escribiendo relatos breves. Yo no tenía intención de escribir una novela.
y bueno, un personaje que me resultaba muy estimulante y una obra llena de misterios y de enigmas era La Celestina, y el propio autor, el propio Rojas, así que decidí hacer un cuento más dentro de esa serie de tema literario, pero el personaje era tan poderoso y la época, el escenario, que era la Salamanca en la que él había estado como estudiante, que eso fue tirando de mí tanto, que se convirtió primero en una novela, luego en una tetralogía, y ahora estamos en una serie literaria, porque ya es la quinta entrega, pero nació así, continuar esa serie de relatos sobre personajes, sobre figuras literarias que tuvieran enigma. Y es que del Rojas no se sabe prácticamente nada. Eso para un escritor es muy estimulante, porque puedes inventarte una vida y al mismo tiempo para ese personaje y hablar de alguien que todo el mundo conoce, aunque nadie haya leído, aunque no hayan leído La Celestina, todo el mundo sabe quién es Rojas, y bueno, juegas con esa ventaja, ¿no? Bueno, Y así empezó todo. La Celestina, cualquiera que haya hecho bachillerato en este país la ha tenido que leer necesariamente, ¿no? No sé si se sigue siendo de lectura obligatoria, pero yo creo que fue... Pregúntale a los profesores de secundaria. La tienen que leer, otra cosa es que la lean. Y además suelen encontrarse con muchas dificultades, hasta tal punto que en algunos institutos de secundaria les dan a leer mi novela en lugar de La Celestina, porque la mayoría no pueden con ella. Es una obra que se le resiste a la mayor parte de los lectores. Pues que la tienen que leer, no sé si en tercero de la ESO o sí, luego ya en primero de bachillerato. Cuando uno supera, sobre todo la edad en la que no estamos hablando, pero cuando uno supera esa dificultad que supone un castellano antiguo, es tan divertida. Yo recuerdo que una de las cosas que yo recuerdo que aprendí a esa edad en bachiller es que se podía remendar virgos. Eso lo leí por primera vez en mi vida y en La Celestina y dije, iba, ¿esto se puede hacer? Y ahí lo vi por primera vez. Voy a incorporar aquí a la conversación, os presentaba antes a la persona que ha ayudado a Luis a ambientar históricamente sin riesgo de equivocarse esta novela, ¿no? Que es Javier Gómez Vila. Javier, ¿por dónde empieza uno ese trabajo de, venga, vamos a ver, tú ambientas esta historia ahora en el Camino de Santiago? Porque recordemos, nos lo contaba Luis García Jambrina, que en esta ocasión pues, se le encarga la investigación al protagonista de una serie de... No sé si hago spoiler, lo has contado tú antes. Bueno, una serie de... sí, puedes contar el principio. Una serie de sucesos, de acontecimientos que suceden en ese camino, y por tanto es muy importante que esa narración de lo que sucede en el Camino de Santiago sea históricamente adecuada, ¿no? Que no tengamos problemas de cronología ni esos fallos que a veces se dan tan estrepitosamente de contar algo que en un momento en el que no existía, ¿no? Te preguntaba... ¿por dónde empiezas, Javier? ¿Cómo se empieza este trabajo de ambientar históricamente una novela? Sí, bueno, a mí la historia siempre me gustó desde muy pequeñito. Yo desde que iba en la EGB, yo me acuerdo que yo fui a los maristas y había un profesor marista que me hacía vivir la historia de una manera realmente increíble, ¿no? Entonces yo, a lo largo de toda mi vida, siempre me ha interesado muchísimo pues, cómo vivían las personas, cómo pensaban, qué hacían y todo eso. Entonces, para mí es algo que me acompañó siempre, ¿no? Y si a mí realmente lo que me gusta es el mundo romano, también me gusta muchísimo el mundo medieval y sobre todo el mundo de los caminos de Santiago. No sé, quizás mi tesis, que fue de vías romanas, y mis primeros trabajos de arqueología fueron en el Camino francés, aquí al lado de Santiago de Compostela, en el camino primitivo, me llevó también a profundizar mucho durante mucho tiempo durante los caminos, ¿no? Entonces, yo intenté siempre averiguar pues, cómo era la vida de los peregrinos en la Edad Media, pues qué comían, dónde dormían, hacia dónde iban, qué pensaban y todo ese tipo de cosas. Entonces, dentro de este mundo de los caminantes, pues me hizo especial hincapié, me hizo especial ilusión pues, encontrar una persona histórica que es un peregrino alemán que se llamaba Hermann König, ¿no? Que lo mencioné yo antes. Es muy interesante este personaje porque escribió una guía de peregrinos.
que es una guía que prácticamente se desconoce dentro del mundo literario de los Caminos de Santiago. Y esa guía de peregrinos, en alemán antiguo, pues nos cuenta de una manera maravillosa pues muchas de las características que tenían los peregrinos medievales. Dónde dormían, qué comían, cómo eran los caminos, cómo eran los puentes, cuáles eran las distancias. Entonces, a través del análisis que hice yo de esa guía de peregrinos, pues nos permitió también ambientar mejor la novela, porque la novela está escrita pues, prácticamente en la misma época en que Hermann König escribió su guía de peregrinos. La escribió en 1495 y la novela se ambienta pues, en el 1520, 1525. Entonces, es todo de la misma época. Entonces, basándonos en esa novela, pues podemos hacer una ambientación pues, con cierto rigor histórico de cómo era el camino en aquella época de finales de la Edad Media. Luis, de las 5 entregas, porque claro, hay un trabajo, o sea, está claro que sentarse a escribir la trama y tal tiene una complejidad, pero a mí, quizá por el respeto que me da la historia, ¿no? Me parece el trabajo de documentación, me parece un trabajo arduo, complicado y además muy serio el que tú haces, ¿no? ¿Nos puedes decir cuál dirías de las 5 entregas que te ha costado más ambientar bien y encontrar, pues eso, toda la documentación y ambientación necesaria? Bueno, quizá esta, porque en ese sentido era una novela más ambiciosa, ¿no? No solo hay una trama detectivesca y hay una ambientación histórica y hay un recorrido, sino que quieres mostrar exactamente cómo era la vida como en el camino, lo que ha contado ahora Javier. Y la bibliografía, por cierto, Javier lo sabe muy bien, es inmensa, la bibliografía que hay sobre el Camino de Santiago, tanto la histórica y la clásica como la reciente, la multitud de guías que hay. Entonces, lo que sí debo decir es que para mí no es una tarea ardua, es más, es de las fases más estimulantes y divertidas de la novela. Yo me zambullo en un tema también aprovecho para aprender, porque es un tema que me dice mucho, en este caso el Camino de Santiago, y aprovecho eso para saber lo que no sabía. Y por eso muchas veces cuando empiezo a documentarme no sé exactamente lo que busco, ¿no? Me lanzo, voy a las bibliotecas en la red, en internet, que es donde yo conocí realmente a Javier. Yo descubrí su nombre una vez en internet hablando precisamente de este monje alemán y de esa ruta, de esa llamada Vía König, que él, por encargo de una serie de alcaldes de pueblos por los que pasa esa vía, estaba en ese momento rehabilitando, rescatando, sacando del olvido, ¿no? Y bueno, me pareció curioso que yo supiera de este monje y de este intento de resucitar esta vía al mismo tiempo. Y encontré el móvil, el número de móvil, te lo advierto, Javier, para que tengas más cuidado de ahora en adelante. Encontré su número de teléfono y Qué ni bueno. corto ni perezoso le llamé sin conocerlo de nada. Bueno, traté de averiguar quién era, a qué se dedicaba, cuál era su especialidad, pero bueno, lo abordé. De esa manera me trató con muchísima amabilidad y ahí surgió nuestra amistad, nuestra relación, surgió en ese proceso de búsqueda y de documentación. O sea, fue este monje König el que nos unió. De modo que para mí no es arduo, al contrario, yo me he divertido mucho en la escritura de esta novela. Es verdad que he tenido que leer mucho, es en la que más he viajado. No he hecho el camino porque no pude, quería haberlo hecho esta primavera del 2020, pero por las razones que todos sabemos no pudo ser. Pero sí que lo he hecho en parte, esa Vía König con Javier en su coche. Cuando eso no nos conocíamos personalmente, me vino a buscar a Bembibre, donde yo estaba dando una charla en un instituto de secundaria. Nos hicimos la vía, comimos con uno de los alcaldes de Asnogais, me enseñaron muchas cosas, muchos lugares. Dije, bueno, yo todo esto tengo que meterlo en la novela. O sea, que no solo es leer libros, leer documentos, sino también, pues eso, patearte en la medida de lo posible los lugares, ver también, pues eso, edificios, restos, ruinas, el propio camino, los lugares, el clima, todo eso forma parte también de la documentación, ¿no? Y aquí pues tuve la suerte de contar con la ayuda de Javier. Voy a contarle ahora a Javier y a todos los espectadores y a ti también, Sergio, una cosa que me acaba de pasar
Ahora hace un momento he tenido un encuentro con blogueros literarios para hablar de la novela. Y una de las blogueras me dijo que tenía un cuñado alemán que ha hecho varias veces el camino, y cuando lo fue a hacer por primera vez, él es protestante, pero fue a hablar con el párroco católico de la localidad, y este párroco, cuando le dijo que iba a hacer el camino, le habló de Hermann Koenig y le recomendó que leyera la guía. Bueno. O sea, eso ha pasado hace muy pocos años. Yo pensaba que Koenig ya en Alemania ya nadie lo leía ni lo conocía, pues resulta que el párroco lo primero que le dijo: tienes que leerte este libro antes de hacer el camino. Y se lo leyó, y entonces el otro día, cuando su cuñada le llamó: oye, ¿sabes que estoy leyendo una novela sobre el Camino de Santiago y hablan de un alemán? Y dice: sí, lo conozco. Si el párroco católico me habló de él cuando hice el camino, y lo tuvo en cuenta. Claro, la información de Koenig ya no está vigente, pero de alguna manera todavía se puede hacer el camino con Sebastián. Son estas cosas, lo cuento porque además de divertido, son estas cosas que te brinda la documentación, que tiene que ser algo vivo, no es una labor solo de ir a archivos y leer legajos, sino que bueno, también... y de encontrarte en el camino probablemente con alguien como Javier que te haga cercano y realmente tangible, ¿no? el conocimiento de la parte histórica que lleva todo eso, ¿no? Javier, te quiero preguntar, dando un salto más allá, ¿no? De no solamente esta novela, sino de todo tu trabajo en el ámbito de la historia y de la arqueología. Hay una pregunta que está muy de actualidad y por la que os quiero preguntar a los dos, pero vas a entender por qué a ti antes, ¿no? Que es esa cosa que yo últimamente escucho mucho, de que la historia la escriben los que ganan, y luego la reinterpretación de la historia, pues desde la perspectiva actual, juzgando decisiones y hechos del pasado, ¿no? Con un contexto absolutamente diferente que no se puede calibrar ni juzgar. Sobre todo no se puede juzgar desde el presente, ¿no? Entonces te quiero preguntar, ¿es verdad eso de que la historia la escriben siempre los que ganan y que por tanto lo que nos llega no es lo que ocurrió, sino que nos llega una versión o algunas versiones de lo que ocurrió? No, tienes razón en cierta medida, sobre todo cuando dijiste que tenemos la costumbre de analizar la historia con la perspectiva actual, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un error enorme porque no tiene nada que ver los acontecimientos pasados y nuestros acontecimientos de hoy en día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, es ponernos en el lugar correspondiente a la cual queremos juzgar, ¿no? Porque es completamente distinto al nuestro. Nosotros tenemos una serie de circunstancias distintas completamente. Entonces, desde ese punto de vista, si tú te pones en el momento que quieres analizar, pues tienes que analizar todo, no solo los que ganan, como tú bien dices, sino también todo lo que ocurre ahí, no solo los ganadores, sino también los que no están habitualmente en los libros de historia. Entonces, yo lo veo con mis alumnos que juzgan mucho lo que ocurrió en el pasado, con los ojos de hoy en día. Y claro, todo está mal, porque prácticamente todas las épocas pasadas siempre tienen algún tipo de problema que nosotros, gracias a Dios, pues hemos resuelto. Entonces, claro, tienen una visión muy negativa de todos los acontecimientos históricos, desde la conquista española de América hasta cualquier otra cosa que no lo ven bien. Y es esa costumbre que tenemos, quizás la sociedad entera, yo lo veo mucho por las redes sociales y por todo eso, de juzgar. Y yo creo que la historia no se debe de juzgar. No se debe de juzgar, sino que nosotros lo que debemos hacer es conocerla con sus errores que tuvieron, con sus aciertos, y aprender de ellos y trazar un futuro mucho mejor a través de los acontecimientos históricos. Pero lo mío, juzgar, yo creo que no. Porque tenemos que juzgar ahora lo que hizo Calígula, por ejemplo, o por ejemplo Nerón, que estuvo mal, sí, pues hay que aprender para no volverlo a hacer, pero no juzgar con el sentido estricto de juzgar. Y ahora hay mucha costumbre de juzgar todos los acontecimientos históricos, y una cosa peor que juzgar, que es tergiversarlos. Yo como historiador veo muchísimas maneras de tergiversar la historia o de argumentar pues ideas políticas o sociales o distintas ideas a través de acontecimientos históricos que tú lo has tergiversado, y entonces te das a ti mismo lo que es la razón. Porque en historia es muy fácil dar la razón. Lo único que tienes que hacer es coger los argumentos que están de tu lado. Y todos los que dicen todo lo contrario, simplemente no los coges. Claro, pero fíjate, es súper interesante, Javier, lo que dices, porque además en esto gana el que
se aprovecha de un desconocimiento generalizado. Es decir, si en un mundo en el que no hay mucho conocimiento, esa es la realidad de nuestra historia, pues el que sabe un poquito de un pasaje concreto de la historia se puede permitir el lujo de retorcerlo para su propio beneficio, porque sabe que la gran mayoría no se lo va a rebatir, porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Luego, el único antídoto contra esto es leer. Exactamente, es la cultura. La cultura y sobre todo cuando se recibe una información histórica, no quedarse con un solo punto de vista, sino que decir, bueno, esto es lo que dice este señor y tal, yo voy a coger otros puntos de vista. Otros puntos de vista y compararlos a ver cuál realmente es la verdad y si hay alguno que es erróneo, porque puede ser que no sea cierto lo que cuentan. Un escándalo, a mi modo de ver históricamente, son las redes sociales. Las redes sociales, es que coger algo verdad desde que los gladiadores romanos bebían sangre de león para tener más fuerza, que lo leí el otro día, hasta cualquier cosa que tú dices, esto no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido realmente en la época. Entonces, bueno, es muy complicado. Por cierto, lo de la leche de burra y Cleopatra, eso sí que es verdad, ¿no? Eso sí, el otro no. No, es que de eso hemos hablado aquí y digo, a ver si hemos metido la pata. Eso es verdad. Oye, te quiero preguntar, Luis, por algo que tú mencionabas antes de Soslayo, pero que me interesa mucho, que es esa idea de que creo que la primera de las novelas, de las 5 novelas de esta saga, pues está siendo recomendada por profesores de enseñanzas medias como lectura recomendada o incluso obligatoria para conocer a Fernando de Rojas, ¿no? Y entonces aquí es donde me asaltan dudas. Digo, bueno, primero, exitazo, ¿no? Exitazo, ahí Luis, o sea, objetivo más que cumplido, lo hemos petado con esto, que dirían ahora, pero, claro, como tú decías antes, como hay muchas cosas que no conocemos, pues tú las has novelado, es una licencia perfectamente válida. La cuestión es que me asalta la duda porque a mí en alguna ocasión me ha ocurrido la confusión entre el pasaje que es historia y lo que es novelado, que es una ficción. No sé, ¿a ti esto te genera algún tipo de problema, de duda, o eso ya lo resuelve el lector? Problema de conciencia. Bueno, a ver, más que para conocer la vida de Rojas, cosa que es imposible, la deben de recomendar para eso, para familiarizarse un poco con la época y con el mundo de Rojas y de la Celestina, con el mundo, no la vida, no de la vida de Rojas, ni como sustitución de la Celestina como texto. Un poco la idea es que sirva de puente, y yo eso sí me lo planteo muchas veces cuando escribo novela histórica, que mis novelas sirvan de puente entre el pasado y entre el presente y el pasado, ¿no? Que a partir de la lectura de esa novela el lector, sea adolescente o no, se interese por la Celestina o se interese un poco por la historia. Es esa la función. O sea, no se trata de quedarse en lo que te dice la novela, sino en ir más allá, ¿no? En interesarse precisamente por la historia, por la literatura, etcétera, a través de estas novelas históricas. Hay que llegar por ahí porque si no, el libro puro y duro de la Celestina, que a lo mejor sí en mi época o en la tuya, Sergio, a lo mejor sí lo leíamos algunos en la clase, pero ahora la mayor parte de los estudiantes no pueden con el texto, ¿no? Y es un problema, si les obligas, los estás vacunando para que no lo lean, no en ese momento, sino nunca. Eso ocurre mucho con el Quijote, llevan ya décadas dándole vueltas a este asunto. Entonces, lo mejor es tender puentes, y la novela histórica creo que es un puente precisamente entre dos épocas, la actual y la pasada. Intentar ver desde dentro cómo era la vida en aquellos momentos, ¿no? No juzgarla desde el presente, aunque inevitablemente a veces estableces algunas analogías, también porque el mundo se repite una y otra vez, ¿no? Tampoco hay tanta diferencia entre el mundo actual y el siglo XVI, ¿no? Digo, en lo sustancial humano. Entonces, bueno, por un lado me da vergüenza que los alumnos lean mi libro en lugar de la Celestina, pero por otro lado también me llena de orgullo, ¿no? Y bueno, que él ya ganó bastantes derechos de autor. No, pues precisamente Rojas es un caso muy curioso, porque él no se benefició para nada del tremendo éxito que tuvo la Celestina, que fue un bestseller en su época. Se beneficiaron otros,
Primero, además, él ni siquiera en la primera salida de la Celestina, prácticamente su nombre de autor no aparece. Luego, cuando en las siguientes dice que si no solo fue él, que se limitó a completar un texto, parece como que él no quería implicarse demasiado con el libro, y luego ya cuando se convirtió en un éxito, los que se beneficiaron fueron los que escribieron las secuelas, las segundas, las terceras partes, cosa que él no quiso hacer. Ese es el gran enigma de Rojas, como alguien que ha tenido un éxito tan grande con un libro no lo continuó y ni siquiera volvió a escribir nada literario, solo las cosas que tenían que ver con su profesión de jurista o de letrado, ¿no? Volviendo Javier, a la parte del análisis de la historia y de los errores que cometemos a veces cuando nos acercamos a ella, a mí hay una cosa, a ti te va a sonar esto, que me llama particularmente la atención en el ámbito de la arqueología, que es, nos parece muy interesante, digo al gran público, nos parece muy interesante ir a Roma y ver todo lo que vemos en general en toda Italia, y sobre todo cuando hay trabajos de musealización que están muy, muy bien hechos y nos ayudan a entender cómo fue la construcción original. Pero cuando yo hago una obra en el pueblo, para hacerme un pueblo en una casa en el pueblo, y me dicen que han salido restos, inmediatamente vamos a taparlo, que no se entere nadie, que como venga aquí un arqueólogo me arruino. ¿Qué pasa con esto? O sea, no tenemos la suficiente educación, cultura. ¿Qué pasa con...? Me imagino que esto le habrás dado muchas vueltas, claro. Muchísimas, yo también soy arqueólogo y entonces pues eso me tiene pasado habitualmente, ¿no? Aquí mezclamos varios temas. Mezclamos el tema, por un lado, de la cultura, que a todos nos interesa, pero claro, también tenemos el tema económico, ¿no? El tema económico, que hay alguna parte que sí que le interesa. Entonces, claro, hay que reconocer que si encuentran restos arqueológicos importantes y haya que hacer una excavación, pues claro, el coste económico se va a disparar. Y el coste económico, no solo el coste económico, sino el tiempo, porque vas a tardar X tiempo en hacer esa casa. Y bueno, claro, eso yo entiendo que es un problema. ¿Qué pasa? Que si tapamos todo y quitamos todo, pues perdemos una parte importantísima de conocimiento. Entonces, lo importante es saber conjugar pues, lo económico con la cultura, intentar conseguir pues un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. Yo creo que un ejemplo de este equilibrio puede ser lo que es la ciudad de Lugo, porque bueno, fue una gran ciudad romana con su murallita y con todo eso, y se consiguió, pues en todo lo que es el centro, pues combinar la construcción de nuevos edificios con toda la problemática que implica construir edificios en un casco histórico y todo eso, pues construir todo eso con unas excavaciones arqueológicas que, aunque son pequeñitas, nos van reportando pues multitud de datos, y uniendo todas esas excavaciones nos permiten reconstruir lo que es el pasado de la ciudad. Yo creo que Lugo es un buen ejemplo, donde yo supongo que habrá alguno que habrá tapado algo, pero la mayor parte pues están más o menos concienciados de la importancia de la historia. De todas maneras, tiene que haber, lo digo yo, incentivos públicos, porque si lo que tenemos es que aumenta el coste y aumentan las dificultades y no hay ningún tipo de incentivo, pues mire usted, tengo un amigo que sabe de esto, que venga, lo vea, le eche 4 fotos si quiere, dejamos constancia documental y tira que ¿no? Yo creo que últimamente hay muchos sitios que la gente se da cuenta de la importancia que tiene la historia a nivel económico, porque genera también visitantes. El turismo histórico. En ciudades como, por ejemplo, Santiago de Compostela o Lugo, Mérida, por ejemplo, o algunos sí, claro, la población ve que gracias a la historia pues se genera un flujo de turistas que deja muchísimo dinero en la ciudad. Entonces, claro, ese componente, hay muchas personas que dicen, bueno, vamos, un momento, vamos a ver, porque esto es interesante. No vaya a ser que tengamos aquí un yacimiento de grandísimo valor, una tapuerca aquí, y de repente nos estemos cerrando puertas, ¿no? Quita. Exactamente. Que se lo digan a todos los pueblos por los que pasa el Camino de Santiago, si saben los beneficios que ha tenido eso. Oye, no quiero entretenerme más, porque hay una sección aquí que me encanta, que se llama Un Minuto Cara a Cara, de la que además no os avisamos para que no os dé tiempo a prepararla, que es que os ponemos aquí pantalla partida, 50% a cada uno. Ahí, muévete un poquito, Luis, ahí está, ahí, para el otro lado. Es que va al revés. Sí, sí. Es que va al revés. El tema del espejo es complicado. Vale, ahí estáis más o menos centrados. Mira, vais a ver ahora un relojito, un minuto, 59 segundos para ser exactos, que para que os digáis a la cara lo que queráis. Aquí yo no intervengo, es decir, lo que sea, y ni siquiera modero, son 59 segundos, ojo, lo digo siempre, a repartir, que luego no me pidáis otro minuto para el otro. A repartir cuando yo diga ya, adelante. Venga, Javier.
Venga, Luis, tenemos que repetir aquella vez que en Lugo tomamos los vinos, ¿te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo. Y que casi que arreglamos toda nuestra relación. Aquellos vinos a mí me sentaron de maravilla y las tapitas, ¿te acuerdas? Aquellos tapitas de allí. Sí. Y te lo Bueno, es que además ir de vinos en Lugo es una maravilla, ya lo digo para todos los espectadores, porque te dan con el vino o con la caña, te dan 2 tapas, una caliente y otra fría, con lo cual con 3 rondas ya prácticamente cenas. Además, ese día fue la culminación de ese recorrido que me hiciste por la vía Keunig. Terminamos en Lugo, donde yo tuve que coger un tren, por cierto, para ir a León, que es donde arranca el recorrido de Rojas, un viaje nocturno que se prolongó mucho más de lo que estaba previsto. Creo que llegué a León a las 5 de la mañana y a las 10 del día siguiente tenía una charla en otro instituto. Yo quiero decir una cosa, quiero aprovechar esto. A mí la faceta de Javier que más admiro y que más envidio, mejor dicho, de él, es que es cantante, tiene un grupo en el que rinden homenaje y tributo a Sabina y Javier creo que es el cantante. Creo que también tocas la guitarra. Bueno, yo toco la guitarra y hago coro. Pero vamos a ver una cosa, que esto sí que no me lo esperaba yo. Vamos a ver, porque es que ya ha intervenido, porque ya ha pasado el minuto. Vamos a ver. O sea, tenemos aquí un talentazo musical. No habéis dicho nada. Es que si lo llegamos ahora. a ver, le ponemos una guitarra. No, ahora ya, pero ¿cómo se llama el grupo? ¿Nos puedes decir el grupo, Javier? La penúltima Sabinera. La penúltima Sabinera. Vamos a poner ahí al equipo de producción a buscar. Sí, en YouTube hay muchos vídeos. La penúltima Sabinera, pues esto sí, yo tengo que matizar que toco la guitarra y hago coros. El cantante es Carlos. Carlos haces la voz de Sabina tal cual. Vamos a buscar a ver si encontramos algo. Y mientras os digo que habéis aprovechado muy bien ese minuto y nos hemos enterado todos de que vais a volver a quedar para hacer otra vez ese recorrido que teníais previsto. Bueno, de los vinos. Que ya hicisteis en el pasado. Y Ahí lo tenemos. ir al balneario también de Lugo. A ver la penúltima Sabinera si la podemos escuchar también. Ya sería maravilloso. Por ahí te vemos. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa, en lugar de sonrisa, una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordar? Bueno, oye, ¿y de dónde sacas todo el tiempo? Porque claro, entre leer, investigar, documentar, viajar, entiendo, para ver in situ los de los que son los que investigas, ¿también hay tiempo para tocar la guitarra? Pues también. Y es un placer porque a mí desde siempre me gustó muchísimo Sabina. Entonces, yo ya tocaba canciones de Sabina mucho antes de hacer este grupo. Y cuando surgió el tema de hacerlo, pues yo tuve, la verdad, dije, ¡jo, qué maravilla! Porque Sabina es un auténtico poeta, ya que estamos hablando también un poquito de literatura. Es un poeta moderno, pero de hecho en muchos institutos estudian pues las letras de Sabina como dentro de la parte de todo lo que es la literatura. Y entonces es un auténtico placer tocar canciones de él. Y el público es que te lo agradece muchísimo y te empieza a cantar las canciones, que es una maravilla. Bien. Javier, en eso que hemos visto parecía Bruce Springsteen ahí con la guitarra. Sí, le veíamos poco por ahí detrás, pero se le veía. Oye, ahí leemos esas imágenes. Nos queda, antes de ir con Soraya, nos queda que nos digáis cuál es vuestro rincón favorito de Salamanca. Luis, imagino que en tu caso tendrás muchos rincones, pero quédate con uno, porfa. Sí, tengo muchos, sí, pero bueno, el que más me gusta, mi favorito, porque me ha dado mucha suerte, porque es uno de los espacios fundamentales del manuscrito de piedra, es la cueva de Salamanca, que yo recreo en esa novela. Y bueno, este sería la cueva o el acceso más bien a la cueva, que es la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, que ha desaparecido toda la iglesia menos la cripta. Es muy curioso, ¿no? Esa pervivencia de la cueva a lo largo de la historia, ya que hablamos de eso. ¿La cueva de Salamanca es tu lugar favorito? Le preguntas a Javier. No, te pregunto, no, creo que no me has escuchado bien. Te decía que ¿por qué la cueva de Salamanca es tu lugar favorito?
Por eso, porque es un lugar que se ha convertido en emblemático para mí, porque un tercio del manuscrito de piedra sucede dentro de esta cueva, ¿no? Este es el acceso, esas escaleras que vienen de la iglesia, y ahí, que se supone que era una cripta, había un enterramiento y por ahí se accedía a la cueva, ¿no? Y yo creo Eso que es lo que quería que contaras. uno de los lugares más valorados y más apreciados por los lectores, ¿no? Porque es un lugar donde juegas con lo histórico y con lo imaginario, con la leyenda y con la crónica. Y bueno, por eso me gusta mucho este espacio, ¿no? ¿Y tú, Que Javier? es muy sobrio. Sí. Javier, ¿tienes un lugar favorito? Sí, sí que lo tengo. Sí, yo fui varias veces a Salamanca. Salamanca es una ciudad preciosa. Cualquier lugar, cualquier rinconcito de Salamanca es una auténtica delicia, pero a mí me gustan mucho los romanos. Entonces, yo cuando voy a Salamanca, yo siempre voy al puente romano, me siento allí en el puente, contemplo sus arquitos, contemplo su río. A mí me parece un lugar idílico. Eso es maravilloso. Con esa maravillosa vista al fondo, ¿no? De Sí. las catedrales, y en fin, es una imagen Catedral, realmente maravillosa de Salamanca. Yo fíjate que me imagino siempre cuando hablamos del Lazarillo de Tormes, yo me lo imagino pues cruzando por aquí, ¿eh? Es un poco la imagen que yo me imagino cuando voy por Salamanca. Bueno, mucho ojo, que ya es tarde, uy, qué tarde se nos ha hecho, que llega Soraya, está a punto de entrar por ahí Soraya, y su sección For You con sus talentos, con talentos que Soraya va buscando por aquí y por allá, y que nos los trae aquí en Connatura. Soraya, ¿estás por ahí? Ahora ya te veo por ahí. Buenas noches. Ahora estamos aquí. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Muy bien, aquí ya me veis con el cielo estrellado en una zona preciosa de Salamanca, así que yo feliz, que espero, por favor, Sergio, no me falles hoy y dime dónde me encuentro hoy, porque no puede ser que yo me curre aquí los directos y luego no me digas que no sabes dónde estoy, hombre, no puede ser. Sí, sé dónde estás. ¿Dónde Claro que estoy? lo sé. No, saberlo lo sé, lo que pasa es que yo... Que te ayuden Luis y Javier mejor, Yo tengo un ¿no? problema con los nombres. ¿No? O sea, llevo toda la vida viviendo en Zamora, enfrente de una iglesia cuyo nombre no recuerdo. Es decir, es que yo soy muy malo para esto. Pero sí, claro que sé dónde estás. Hombre, anda que no estoy ahí. Luis, ¿dónde estás, Soraya? Me preguntas a mí. Tiene nombre de santos. Te doy una pista, si quieres. Tiene nombre de santo. Pero dilo, tú dilo. Sabes, ¿no? Bueno, está delante del convento de San Esteban, de los dominicos, un lugar fundamental. No tenía aquí la punta de mano, me salía. Escenario, por cierto, de mis novelas, porque de ahí sale la primera víctima del primer asesinato que se produce en el manuscrito de piedra. Hombre, claro, sí, por eso lo he elegido yo. Pero no era así este entonces. Sitio. Es verdad, era distinto. Sepas que Soraya se mete mucho conmigo por esto, porque no me acuerdo, o sea, porque de hecho estaba a punto de decir los Jerónimos. No te digo más. Es que creo que ahí tengo un problema con los nombres. Bueno, Soraya, si estás en los dominicos, es por cierto uno de los lugares más bonitos mi opinión, de Salamanca. Esa imagen que tienes detrás es realmente muy, muy, muy bonita. ¿Qué nos quieres contar? Pues a ver, lo que os quiero contar, lo más importante, porque es que, bueno, lo más importante viene un poquito más tarde. Ahora os voy a contar y os voy a desvelar el sorteo que vamos a hacer durante todo el mes de enero, que diremos el sorteo en el primer programa de febrero. Pero es que quiero anunciarlo porque nosotros ya sabéis que traemos felicidad, regalamos ilusión, y hoy traemos ni más ni menos que una Alexa de 4ª generación. Por favor, no me digáis que esto no es maravilloso. Contando? Maravilloso. Yo tengo en casa 2 Alexa. ¿Quieres que pruebe una? Venga, pruébala, Sergio. A ver si se oye. Alexa, ¿qué hora es? Son las 23:50. Eso es una Alexa. Para la gente que no sabía, pues eso es una Alexa. Ahí está, lo tengo. Qué bien, pues bueno. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver, Luis, Javier, vosotros podéis participar. Sergio no, porque ya tiene una Alexa y no puede ser tan viciosillo. No. Avaricioso no. Vosotros sí. Entonces, ¿qué tenéis que hacer para participar? Tenéis que ir a nuestras redes sociales de Quod Natura y de Alumniusal y darnos al botoncito de seguir. Y además en Quod Natura vamos a subir el sorteo, un post del sorteo, donde vais a tener que comentar las veces que os dé la gana a 3 amigos o compañeros de trabajo o a vuestros familiares, a quien queráis darle la turra, les etiquetáis en ese buen sorteo que proclamaremos mañana, seguramente ya saldrá en nuestras redes, de esta buena Alexa de 4ª generación. Así que ya sabéis,
corriendo a nuestras redes sociales, que el sorteo empieza ya, así que tenéis todo el mes. Una Alexa de cuarta generación, la Echo Dot, por lo que veo. La Echo Dot, sí, 4. Ahí está, para que el que ande más rápido y siga las instrucciones de Soraya. Vale, y ahora, Soraya, vamos a por tu For You, ¿no? Vamos a por mi For You. Venga, dentro cabecera. Bueno, y aquí comienza mi sección For You, que ya sabéis que son 4 minutitos para ti, donde traemos talentazos todas las semanas. Y hoy, pues no podía ser menos, claramente. Y traigo a Paulo Gatica Cote, que es un investigador en teoría de la literatura de la Universidad de Santiago de Compostela y además profesor online de narrativa breve en el máster de escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca. Muy buenas noches, Paulo. Muy buenas noches, Soraya. Un placer acompañaros. Hombre, un placer para nosotros, sobre todo, porque mira, ha sido súper difícil estudiar toda tu trayectoria profesional, porque realmente, de verdad te lo digo, que es muy larga y muy extensa. Tienes, por ejemplo, diversos premios y uno de los más destacados que me ha llamado más la atención es el premio extraordinario en doctorado de la Universidad de Salamanca que recibiste en 2017-18 con tu tesis, gracias a tu tesis. ¿Cómo te sentiste con este premio? Que no sé si me atrevo a decir el nombre de la tesis, ¿vale? Te lo dejo a ti, ¿vale? Te paso el relevo. Bueno, me dejas el marrón. La tesis se llama la brevedad inconmensurable, el aforismo hispánico en la época de la retuiteabilidad. Y sí, fue un momento especial porque el acto se celebró en el Paraninfo, justo detrás de donde está Sergio. Y también acompañado de mis padres y fue un momento muy importante, la verdad, para mí, pero sobre todo para mi familia. Y otra parte importante que me gustaría destacar, Paulo, contigo es que vas a publicar tu libro Aforismos Lapidaria, que me parece que hoy quieres hablarnos un poquito de estos porque la publicación de momento está un poquito parada por la pandemia, bueno, cosas que pasan, pero que se va a llevar a cabo. Entonces, danos ya unos avances sobre este libro. Bueno, te puedo comentar que tiene también mucho que ver con mi tesis, que es sobre el aforismo. Y es producto quizá de esa imbricación, que en este caso no es como dijo Luis, de vidas paralelas, sino de una fusión en el que las inquietudes teóricas y las inquietudes literarias por la creación se juntaron y durante 4 o 5 años fui madurando este proyecto que iba a ver la luz el año pasado en la editorial de TREA, de Gijón, pero bueno, por la pandemia se ha tenido que retrasar, pero lleva, como tú dices, el nombre de Lapidaria y espero que salga lo antes posible, claro. Hombre, por supuesto, seguro que sí que sale adelante. Luis, Javier, yo no sé si tenéis algunas palabras para Paulo que queráis decirle. Quieta ahí. Para antes de que Luis y Javier puedan preguntar nada, yo me quiero detener. Me quiero detener en el nombre, Paulo, en el título. Uy, me habla ahora este. En el título de tu tesis doctoral. ¿Puedes repetirla si eres tan amable? Claro, hasta Pobrecito, 3 veces seguidas. La brevedad inconmensurable, el aforismo hispánico en la época de la retuiteabilidad. Tiene gracia que, hablando de aforismos, hayas conseguido un título de 3 líneas, ¿no? Bueno, es jugar también un poco con lo paradójico, ¿no? Y con lo breve inconmensurable, ¿no? Como se va expandiendo, pues en este caso se expandió el título en vez de expandirse el significado, quizás. Bueno, pero yo siempre diré mucha curiosidad, ahí vemos la tesis ya publicada. La brevedad inconmensurable, 2 puntos, el aforismo hispánico en la época de la retuiteabilidad. También lo de retuiteabilidad va con mala leche. O sea, hay para que al tribunal le cueste olvidar tu tesis, ¿no? Bueno, de hecho, tuvo su comentario cuando pasó por la comisión de doctorado, ¿no? Hubo quien lo definió como un neologismo insufrible. Pero bueno, yo me quería vincular con una cierta tradición filosófica, desde Walter Benjamin en adelante, ¿no? Que él tenía un ensayo de un título muy similar y como entroncaba con él y con otros pensadores, pues lo utilicé. Hay algo bueno, sé que la respuesta va a ser casi que sí, pero bueno, de marketing en todo esto, de branding, de decir, bueno, ya que hay que rebuscar mucho para hacer una investigación novedosa, pues ya que no lo pones así, pues yo me marco un titular que seguro que nadie más en el mundo ha puesto un título así a su tesis. Ah, por supuestísimo, claro. ¿No? De hecho, es como marcar territorio, ¿no? Entonces, si alguien utiliza Twitter o retweet, pues que de alguna manera incluso en Google le pueda salir, ¿no? El enlace, ¿no? Casi como clickbait, pero no, bueno, una idea también de trabajar un concepto novedoso y también asociarme a un concepto que he ido trabajando a lo largo de estos años. Javier, Luis, ahora sí que os dejo a vosotros que sabéis más. Bueno, pues Paulo es uno de los grandes talentos que han pasado por la Facultad de
de filología en estos últimos años, o sea que me alegra mucho que esté aquí y compartiendo este espacio, ¿no? Yo conozco la tesis y la he leído, la he disfrutado y bueno, es una gran tesis. Yo creo que además la podría leer todo el mundo interesado mínimamente por la literatura en nuestra época y sobre todo por las formas breves literarias, ¿no? Y el título es un hallazgo, porque ya la primera parte del título es un anticipo de ese libro que tanto ha triunfado en este último año, que es el infinito en un junco. Claro. O sea, tenemos la brevedad inconmensurable. Y efectivamente es uno de los pioneros en España en el estudio de estas formas literarias breves que están tan ligadas a nuestra época. Y bueno, y de ahí esa alusión a una de las redes sociales por las que también hoy día circula la literatura. Ya la literatura no solo circula en el soporte de libros, sino en soportes digitales y también por las redes sociales. Nos interesará más o menos, pero eso es un hecho y Paulo lo ha estudiado científicamente y luego lo ha explicado con mucha amenidad. Yo la tesis no la conozco, pero y tampoco me atrevo a repetirla. Paulo está encantado de que te la pase. Él te la pasa por PDF y te la puedes leer. No hay problema. Pero lo que sí conozco es Santiago de Compostela, porque estás en Santiago de Compostela ahora mismo, ¿no? Así es, sí, claro. Sí, tengo el placer de estar aquí. Es un enorme placer también haber estudiado allí, porque yo estudié allí durante un tiempo y a mí me pareció, no sé qué idea tienes de la ciudad, pero a mí me pareció una ciudad realmente bonita, sobre todo cuando llueve. Yo tengo muy buenos recuerdos de noche, cuando empezaba a llover, y entonces esas luces amarillentas que tiene el casco viejo de Santiago hacía pues resplandecer pues todas las paredes con unos tonos realmente bonitos, amarillentos, melancólicos, chulísimos. No sé, el agua en el casco viejo de Santiago con la piedra, con el granito, a mí se me pareció algo realmente fascinante. No sé si opinas lo mismo que yo. Bueno, no sé si ya habrán averiguado mi procedencia, pero yo soy sureño, yo soy de CAI y claro, la lluvia la voy sobrellevando. La lluvia no entra bien. Bueno, chove en Santiago y te acostumbras y al final tienes que pasar por eso, ¿no? Es un rito de iniciación, si no, no puedes estar en Santiago. Está muy contento en Santiago, que me lo ha dicho a mí. Santiago es un lugar excelente, es un lugar maravilloso como ciudad y como universidad. Hombre, de allí te vas a ir con dos acentos, ¿eh? Con el tuyo andaluz y con el gallego, luego se te van a mezclar. Me van a decir que no vengo de ninguna parte. Te pasará como pasa siempre, que en Galicia te llamarán el andaluz y en Andalucía te llamarán el gallego. Totalmente. Y eso, aquí tenemos que dejarlo, Paulo. Pues me ha encantado esta charla contigo y bueno, ya ves lo que dicen algunos de los que te conocieron en la Universidad de Salamanca, que eres de lo mejor que ha pasado por la Facultad de Filología en los últimos años. Así que bueno, oye, pues felicidades. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que a una fuerza de ser pesado. Un efecto para despedir a Paulo. Di que sí. Unos aplausitos que también te los has ganado, ¿eh? Ahí está. Gracias, Paulo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Paulo. Adiós, Paulo. ¿Algo más nos quieres contar, Soria? ¿O te vas ya? ¿O te retiras? Me voy rápido. Lo único que quiero decir es eso. Seguidnos en las redes sociales que vamos a sortear la Alexa, ¿vale? Luis, Javier, estad atentos. Ahora mismo. Que igual os toca, yo ya estoy con el móvil. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós, Soraya. Adiós. Gracias, Soraya. Abordamos esta última parte del programa, esta última parte en la que os tengo que preguntar, antes de preguntaros por lo malo, os quiero preguntar por lo bueno, para poderos preguntar por lo malo. Aquí, quod natura non dat salmántica o almántica non praestat, lo que queríamos contar con esto es que cuando la naturaleza no te da ciertas cualidades, pues ni la mejor universidad del mundo te la puede enseñar. Y esto tiene que ver con las cosas que se nos dan mal. Se nos da mal, porque oye, hasta el mejor escribano echa un borrón. Pero antes de preguntaros por lo que se os da mal o lo que, en fin, queréis compartirnos con nosotros de pifias, os quiero preguntar por aquello que se os da especialmente bien, que no tenga que ver con vuestro trabajo, que ya sabemos que sí, en el ámbito de la historia o de la literatura. Luis, ¿de qué te gustaría presumir? ¿Qué te da bien? Bueno, pues hablando de caminos, me gusta presumir de, aunque no hago deporte, pero soy muy andarín o muy andariego. Y es una de las pocas actividades físicas que hago y soy capaz de aguantar mucho tiempo caminando. Es una de mis pocas virtudes físicas, bueno, casi la única.
es mi capacidad para andar y es lo único que ahora me permite mantenerme un poco sano después de tantos meses de sedentarismo. Es uno de los deportes, caminar mucho, que recomiendan para toda la vida, y además de los más completos. O sea que, pero mucho, no estamos hablando de caminar 10 minutos, que os conozco. No. Caminar. Un par de horas diarias. Y lo digo, eso se lo digo a los... Oye, un par de horas diarias hay que sacar las 2 horas, ¿eh? Joder, eso me da miedo, me da un poquito de A veces por la noche, ahora con el toque de queda ya no es posible, pero sí. ¿Y tú qué? ¿Qué nos cuentas de bueno? ¿Qué se te da bien? Bueno, como decimos los gallegos, depende. Es la palabra que utilizamos siempre, bueno, depende. Pero a mí me gusta, yo soy una persona muy curiosa, tremendamente curiosa y bastante culo inquieto. Entonces, claro, tú si juntas que soy un culo inquieto con la persona curiosa, pues siempre ando intentando averiguar por qué ocurrieron las cosas, cuándo ocurrieron las cosas y todo eso, que a mí, a mi profesión le viene de maravilla, esa curiosidad que tengo yo. Eso de la curiosidad nos parecemos. Eso es lo que se os da bien. A veces, no siempre ocurre, metemos la pata. Aquí somos grandes recopiladores de pifias, como esta. La historia de cómo al final la niña no solamente no pinchó el globo, sino que el globo salió volando. El bolo, digo. Pifias. ¿Os atrevéis a compartir con nosotros alguna pifia, algún borrón o algo que se os dé particularmente mal? Sí, a mí se me da muy mal lo que es el dibujar. y es una pena porque a mí me encanta el arte y me gusta muchísimo la pintura y todo eso, pero yo dibujo fatal. Una de las veces en que yo creo que hice más el ridículo fue en el examen de oposición, cuando aprobé las oposiciones para secundaria, porque me tocó exponer un tema que era Velázquez, que a mí me encantaba Velázquez, y yo me lo sabía de maravilla. Y yo con el tribunal, con 6 personas ahí sentadas en la mesa, yo les estaba exponiendo Velázquez y me emocioné tanto que para las meninas, pues cogí una tiza que había allí y había un encerado y yo me puse a dibujar lo que eran las meninas. Claro, yo no dibujé las meninas, yo dibujé monigotes con palitos y le ponía al lado pues el nombre de los personajes, ¿no? Y tan emocionado estaba que cuando me giré hacia el tribunal pues estaba así como riéndose un poquito de todos aquellos monigotes que había dibujado yo con los nombres de cada uno de ellos. Y entonces me di cuenta pues que quizás me había emocionado demasiado. Te habías venido demasiado arriba, pero bueno, lo que demostraste es pasión y eso no te lo puedo quitar nadie, ¿no? Sí, pasión, esa entrega incluso pues a la hora de atreverse a dibujar personajes de las arte no mostré ninguno. Pasión sí. Jambrina. Pues yo, antes que hablábamos de las nuevas tecnologías, yo como meto muchas pifias con las nuevas tecnologías, soy alérgico a ellas. Lo que pasa es que no me queda más remedio que utilizarlas. Las hemos utilizado últimamente mucho para la docencia, en la enseñanza online, y ahora que estoy de promoción de la novela tengo que utilizarlas, tengo que meterme en redes sociales cuando no me gustan y utilizo mucho el WhatsApp, el correo electrónico y todo eso, pero mucho. Y a veces cuando tengo que contestar a muchos mensajes no soy capaz de mantener 2 conversaciones o 2 hilos a la vez en WhatsApp, ¿no? Y entonces muchas veces mando mensajes a quien no debo. Y hace muy poco, este fin de semana, recibí el mensaje de un conocido, ya no me atrevo a llamarlo amigo después de lo que pasó, que me manda un mensaje presumiendo de algo. No voy a entrar en detalles para que no se sienta todavía más ofendido. Presumiendo de algo que había publicado, etc., y la repercusión que había tenido y tal. Y a mí no se me ocurre otra cosa que coger y reenviar ese mensaje a una amiga mía con la que tengo bastante complicidad y que teníamos a este amigo en común. Y entonces, pues eso le hago para reenviar y pongo después, mira lo que me ha mandado este gilipollas. ¿Y qué pasó? Pues que se lo había mandado a ese gilipollas. Y como no fui consciente de habérselo mandado a él, pues no intenté borrarlo como parece ser que se puede hacer en WhatsApp.
Así que ya os imagináis que Pues, lo que pudo pasar. de hecho, precisamente por la cantidad de gente que metió la pata de la misma manera, WhatsApp permitió de un tiempo a esta parte, inicialmente no se permitía borrar mensajes. Es verdad que aparece mensaje eliminado, pero siempre puedes decir, como todos hemos recibido alguno así, que, oye, perdona, no era un mensaje para ti y no sabes el contenido de lo que ponía, ¿no? Si no lo has leído. De todas maneras, míralo por el lado Aquí bueno. era la respuesta al mensaje, o sea que estaba claro a quién iba dirigido. No había, Yo lo mandé, pasé a otro hilo y ya me enteré a posteriori. Te diré que te queda un consuelo y es saber que si realmente pensabas como creo que piensas sobre esta persona, un gilipollas menos. Sí, además tocamos. Sí, bueno, ya... ahí lo dejamos, no hay tiempo para más. Me ha encantado esta charla en la que hemos intentado hablar un poquito de literatura, un poquito de la última novela de Luis García Jambrina, que es El manuscrito de barro, que se acaba de publicar y que yo que tú iría inmediatamente a buscarlo. Lo tenéis en versión en papel como todavía, tenéis también las versiones digitales que podéis comprar por Amazon y el resto de plataformas, y yo os recomiendo que lo hagáis inmediatamente porque realmente, de verdad que merece la pena. Yo lo estoy leyendo en este momento y os puedo decir que es adictiva desde el inicio, como el resto de las 4 anteriores: El manuscrito de piedra, de nieve, de fuego, de aire y ahora también de barro. Luis García Jambrina, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar de nuevo aquí. Un placer enorme que nos hayas acompañado y que nos hayas presentado a Javier Gómez Vila. Javier, un placer hablar contigo de historia, de arqueología y hasta de música. Pues sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Un lugar encantador para volver. Lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias a los dos, de verdad que sí, que me ha encantado. Mira, ya está, lo voy a hacer. Sí, lo sé que estoy abusando, pero venga, aplausos. Gracias a los dos, de verdad que me ha encantado estar con vosotros y que lo hemos pasado muy bien, y que hasta aquí pues Cuadratura número 10, que nos despedimos ya, que os recuerdo que tenéis las redes sociales donde nos podéis buscar, encontrar en Cuadratura, en Instagram, en Twitter, en Facebook, también en el canal de Alumni, donde estamos en este momento, y también en alumni.usal.es. Y que, como siempre, quiero agradecer, y que lo hago de todo corazón porque sin ellos no sería posible, el apoyo que nos han prestado desde el inicio, tanto Alumni, por supuesto, como a la Universidad de Salamanca, al propio Ayuntamiento de la ciudad de Salamanca y a la Facultad de Ciencias Sociales, al grado de Comunicación y Creación Audiovisual, porque gracias a ellos aquí estamos transmitiendo en directo, gracias a Ángel, a Rosa del equipo de Alumni, gracias a Cristina, a Javier, al jefe de realización, y también a Alex y a Vito, que creo que están por ahí y que me pueden encender la cámara un momento para que los veáis y yo os los presente, a ver si andan por ahí. Espera un momento, pero Vito, espera un momento. Hola, Alex. Hola. Vito, se te reconoce perfectamente. Espérate, o sea... Es que este sistema funciona chungo, uno no puede pasar de incógnito. Gracias, Vito. Gracias a Alex, gracias, Vito, gracias a todo el equipo. Bueno, y una cosa más. Un momento que hay noticia. Y siempre que hay noticia aquí aparece Soraya. Soraya, ¿dónde estás? Aquí estoy para dar ese notición que tenemos que anunciar a todos nuestros seguidores, para que estén bien atentos. Pero escúchame, Soraya, vamos a contarlo bien, ¿vale? Voy a poner aquí tu sintonía. Vamos a contarlo bien. Vamos a contarlo bien, venga. Resulta, es que lo vamos a contar como es, o sea, como es. Resulta que el otro día, aquí el equipo internamente hicimos un debate sereno y tranquilo, pero arduo, ¿no? Exacto, sobre la conveniencia de adelantar un poquito el horario, porque claro, cuando nosotros pensamos en Cuadratura en el estreno estábamos en verano, horario de verano, no teníamos toques de queda ni a las 10 de la noche, ni mucho menos a las 8 de la tarde. Y entonces, pues nos la prometíamos muy felices y vivíamos muy felices todos y dijimos, pues a las 11 de la noche es un horario fantástico, ¿no? De estrenar Cuadratura. Pero es verdad que hemos venido detectando de un tiempo a esta parte, Soraya, no solamente miembros de este equipo, sino incluso entre algunos de nuestros ilustres espectadores, que ha habido un movimiento, no sé si coordinado, ¿vale? Pero ha habido un movimiento... Puede ser. Yo creo que incluso ha habido peticiones de recogida de firmas para pedir que adelantemos el horario, ¿no? Creo que sí, creo que hay alguna... Entonces, Soraya, esta decisión se la hemos dado a Soraya, que es la última en llegar, la nueva, hemos dicho, Soraya, hacemos lo que tú quieras. Así que, Soraya, en este momento tú decides. Yo al final he decidido que, mira, pues mejor a las 10 de la noche también, porque, oye, mi madre luego a las 11 que no le da tiempo a la mujer, que se tiene que ir a dormir, y digo, mamá, si tú quieres a las 10 de la noche, yo te pongo a las 10 de la noche, cambio todo, el horario de todo el mundo y a las 10 de la noche. Con lo cual todo esto ha sido para que tu madre pueda ver el programa bien.
Claro, porque si no la pobre se me tiene que ir luego a dormir y no, de 10 a 11 ella quiere ver el programa de Quod Natura. Así que a las 10 se queda Quod Natura ya a partir del próximo programa. Y ya no atendemos a más peticiones del oyente, ¿eh? O sea, queda así. Pase lo que pase, ¿vale? Ya está, ya Pues no más. Para los que nos están viendo sin volumen, que también hay algunos, no sé qué narices hace, pero bueno, da igual. Vamos a verlo en pantalla, ¿eh? Que veáis que el horario cambia, como cuando hay cambio horario, de horario de verano e invierno, pues de las 11 a las 10, ¿vale? Quod Natura se estrenará, por tanto, seguimos en el horario de los jueves a las 10 de la noche en el canal de Alumni, Universidad de Salamanca. Ahí nos podéis seguir a partir de ahora a las 10 de la noche, porque lo requería una parte de este equipo, algunos de los espectadores organizados con parte de este equipo que lo sé yo, y la madre de Soraya. Por supuesto. Así que la semana que viene, iba a decir mañana, no. La semana que viene ya estaremos en el Quod Natura número 11 y parece que fue ayer cuando empezamos. Hasta la semana que viene. Adiós.